Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de el Sefer Rishon Shamuel. Sefer Rishon Shemuel es primer libro de Samuel. Y vamos a empezar con el Mabó, con la introducción del tema. Con la introducción del tema del libro de Shemuel. Vamos a hablar de lo que es un poco la fecha de los hechos, el autor. Vamos a comenzar hablando de los personajes principales, ya que en este Sefer aparecen muchos personajes y solamente nos vamos a basar a tocar solamente el nombre y el significado de los personajes principales. Y vamos a estar hablando del contenido. De eso se va a hablar en esta introducción, en este Mabó, en esta introducción del Sefer Rishon Shemuel. Primero de Samuel. Para comenzar, quiero dejar saber que en un principio, y cuando hablo de un principio, hablo de cuando se comenzó o cuando en los comienzos donde ya estos sefer, estos libros, estaban ya estructurados, no se le conocían como primera de Samuel ni segunda de Samuel. Era un compendio solamente de un sefer. Luego que se fue evolucionando las cosas y luego de un tiempo, si no me equivoco fue en la versión de la Vulgata, es que comienzan a hacer esta separación de este Sefer y a dividirlo en dos. Pero en un comienzo no era primera ni segunda de Samuel, inclusive como se le conocía a estos libros, era el primer Sefer de los Malachim o los reyes. Primer libro de los reyes, así de que se le conocía por en un principio y así inclusive aún en algunos grupos del sistema judaico comienzan hablando de estos libros como el comienzo o el primer libro en donde se hablan de los primeros reyes de Israel. Así que como introducción vamos a estar hablando de lo que son los hechos, pero para dar un detalle adicional, pues quería compartir con ustedes que en un comienzo no se le llamaba Primera de Samuel. Ahora, la fecha de los hechos, no la fecha en el cual se escribió el libro. Así como en el Sefer Ruth, perdón, estuve hablando de la fecha en la que sucedieron los hechos, pues aquí voy a hablar de las fechas en las que sucedieron los hechos, no en las que se escribieron los libros, porque hay variables, ¿verdad? Variables de en donde primero se escribieron estos libros, luego se hicieron copias de copias y debido a eso, pues hay varias fechas en las cuales unos piensan que se escribió en cierta fecha, otros que se escribió en una fecha posterior. Y por eso me voy a estar basando mayormente en los que son los hechos, que ahí hay menos controversia. La fecha de los hechos de este Sefer comienza hablando en una época en donde todavía los Shoftim están presentes como líderes o de una influencia bastante fuerte militar y también de ejercer funciones de juicio y de corte
dentro del pueblo de Israel. Y es la finalización de esa dinastía de, se podría decir, de los Shoftim, de los jueces de Israel. Y aproximadamente está dentro del 1100 al 950 antes del Mashiach. Durante esta época es en donde yo puedo poner en los lugares de los hechos, poniendo los años en los cuales, eh, comenzando con el nacimiento de Shemuel, y en donde termina este libro, que termina con el fallecimiento, ¿verdad? O la muerte del primer rey de Israel. Esa es la fecha de los hechos. El autor. Hay varias versiones. Unos dicen que Shemuel mismo fue el autor de este Sefer y que luego alguno de sus discípulos siguió relatando los hechos que sucedieron luego de su fallecimiento. Otros dicen que fue el Kohanim Abiatar. Y así hay varias versiones sobre quién realmente fue el autor de este libro. Y basado en esas especulaciones, no hay una certeza de realmente quién fue el autor. Por lo menos dentro de las fuentes que yo busqué y analicé. Así que yo puse que el autor de este libro es desconocido. Sabemos que tuvo que haber sido uno de los escribas que vivía en ese tiempo, en un tiempo posterior, y fue relatando los hechos, ¿verdad? Basado en las investigaciones que pudieron haber hecho, o dentro de los mismos testigos que empezaron a relatar lo sucedido. Testigos cercanos a la casa de Shaul y a la casa de David. Personajes principales. Personajes principales de este Sefer comienza con un hombre llamado Elcana. Elcana, que su significado es él ha comprado. Algunos le ponen él ha creado, o hablando de él, refiriéndose al Todopoderoso. El Poderoso ha creado, pero la palabra cana está más relacionada a una compra, a algo comprado. Así que el significado mayormente sería, o más directo sería, él ha comprado. El segundo personaje principal de este Sefer es Hannah, la famosa Hannah, cuyo significado es misericordia o piedad. Hannah, o el relato de Hannah, es uno de los relatos que más a mí me han conmovido, y de lo cual más yo me siento un poco, no sé, identificado con o conmovido con la historia de estos personajes de la escritura. El otro personaje principal es Elí, el Cohen Eli. Y es bien interesante porque no podemos confundir la palabra Elí, cuyo significado significa Él es mi poderoso, ¿verdad? O mi poderoso, a el nombre de Elí como tal, que significa subir. La diferencia que hay entre Elí, Él es mi poderoso, y Elí, subir, es que la letra que se utiliza para decir Él es mi poderoso, Él,
es la Aleph. Aleph. La letra Aleph, como bien leemos aquí en el Cana, el con la letra Aleph, pues significa el poderoso. Y el nombre de Eli está, o el nombre se escribe con la letra Ain. La letra Ain, que significa Eli de Ala, o de Alá, o de Elai, que es subir, o por encima, o sobre. De ahí es que también sabemos que el nombre que utilizan los del sistema musulmán o musulmanes, de los islámicos, pues utilizan Alá, de alguien alto, de alguien el sublime o alguien que está por encima. Eh, Personaje número 4 principal, que creo que es el más principal luego de, antes de los otros personajes, ¿verdad? En donde mayormente se enfoca el comienzo del libro, es en Shemuel, que significa él me escuchó. Shemu, que es él me escuchó, o Shemuel de me escuchó, él, y él es el poderoso, el todopoderoso me escuchó. Ahora Shemu viene de la palabra Shema, que es escuchar. Y Shaul, que significa pregunta o preguntar, que viene de la raíz Sha'al, según el diccionario 7592, que es basado en una pregunta. Jonathan, que es el Adón, ha dado, está basado en la raíz Jehonatán o Jonathan de la manera más corta, según el diccionario Strong 3129. Y el personaje que se vuelve el personaje principal luego de la situación que sucedió con el primer rey de Israel es David, que su significado es amado. Esos son los personajes principales de este primer Sefer de Shemuel. Ahora, ¿cuál es el contenido de este Sefer? El contenido de este Sefer comienza hablando de la situación de Hannah. Así comienza hablando este Sefer comienza hablando de una familia cuyo hombre, líder de esta familia, es el Cana, y este hombre llamado el Cana tiene dos mujeres, y entre de ellas una se llama Hannah, y presenta a esta mujer Hannah como la mujer que él más ama. Sin embargo, no tiene hijos, y ahí es que comienza este Sefer, con esa situación en la aflicción de Hannah, porque quiere tener un hijo, porque quiere dedicar este hijo al Todopoderoso, porque tiene el anhelo y el deseo de ser parte del legado de el pueblo de Israel de una manera sobresaliente y no simplemente pasiva. Luego este Sefer habla de esa contestación de esa tefilá de Hannah, que es el nacimiento de Shemuel, y por eso le ponen Shemuel. Basado en esta situación de este nacimiento, es que Hannah empieza a relatar un cántico extraordinario, y algunos lo relacionan con algo profético también. Este contenido de este Sefer, ¿verdad? El contenido de este Sefer, de esta primera parte, el contenido del libro de esta primera parte es también basado en este crecimiento de Shemuel. Shemuel empieza a crecer, empieza esa primera experiencia
de escuchar la voz del Todopoderoso. Eh, Vimos como la situación de los hijos de Eli no es la mejor. Y el Todopoderoso decide usar a Shemuel para que sea realmente el juez de Israel. Y esto es una de las cosas que también vemos o vamos a estar viendo en este Sefer. Shemuel como el juez de Israel. Luego del envejecimiento de este juez de Israel, que vimos que si no fue aparte de Moshe y de otros, si no fue él el más o uno de los más íntegros, de los más puros, de los más sensibles, de los más humanos, ¿verdad? Esto tal vez lo vamos a estar hablando un poco más hablando de los personajes de la escritura, las características de los personajes bíblicos, conociéndolos. Si el Todopoderoso nos da la oportunidad de hablar de las características de este tremendo siervo del Todopoderoso llamado Shemuel, vamos a hablar de las características y las diferencias que hay entre los siervos del Todopoderoso, como unos demuestran su fidelidad de una manera y otros de otra. Y Shemuel la demuestra de una manera, en mi opinión, única. Y vemos que luego de que Shemuel comienza a envejecer, el pueblo comienza a darse cuenta de que tiene que tomar una acción, porque si no toma una acción, se van a ver ya un poco tarde para poder salir de lo que ellos querían salir, que era de la situación en la cual los hijos de Shemuel estaban llevando al pueblo, ya que según relato dice que se estaban dejando sobornar. Y comienzan a pedir un rey. Y ahí es donde viene el contenido y los hechos de Shaul como el primer rey de Israel. Luego vemos cómo automáticamente, basado en los hechos de este hombre llamado Shaul, es rechazado por el Todopoderoso. Y ese rechazo viene con el o la elección de un hombre de una tribu diferente a la tribu de Benjamín, llamado David, el dulce cantor de Israel. Y ahí es donde seguimos el contenido de este Sefer. En esta primera parte vemos cómo David también es ungido por Samuel. David es escogido, es ungido, vemos ese relato en donde primero aparecen los hermanos y Shemuel piensa que es alguno de ellos, sin embargo no fue ninguno de ellos, sino fue David. Luego de que David es escogido, pasan muchos procesos en la situación de este Sefer, ¿verdad? En este libro, muchas circunstancias. David sigue su vida normal, pero ya es ungido, de momento empieza a darse las cosas. David llega hasta ser parte de uno de los que trabajan para este rey llamado Shaul. Luego va y se presenta en una situación donde el padre lo envía a llevar comida hacia sus hermanos. Se encuentra con una situación en donde David se siente totalmente indignado por la cobardía del pueblo de Israel ante un hombre llamado Goliat el incircunciso. Y David sabemos que vence a este hombre y comienza David a ser reconocido por el pueblo. Basado en ese reconocimiento del pueblo de Israel, Shaul, el rey que ya había sido rechazado, empieza a perseguir a David por el celo que le da y porque sabe que en su conciencia ya hay una profecía que se le dijo, una palabra que se le dijo que ya el padre había escogido a uno mejor que él y él estaba viendo todas esas características en David y comienza a perseguirlo, comienza a pelear contra la profecía en la palabra del Todopoderoso.
Debido a esa persecución, David huye, pero en este relato también vemos como Jonatán, el hijo de Shaul, entiende todas las cosas y decide hacer lo correcto, a ayudar a David. Vemos como este personaje llamado Jonatán comienza a ayudar a David. Y este Sefer termina con la muerte del primer rey de Israel y de sus hijos, de Shaul y sus hijos. Así es que finaliza este Sefer. Este Sefer o este libro finaliza con la muerte de Shaul de una manera trágica, de una manera eh, que no es como una muerte de la cual nosotros pensaríamos que iba a pasar con el primer rey de Israel. Sin embargo, uno de los personajes de los cuales más podemos aprender nosotros es de Shaul, de sus errores, tiene muchos aciertos, pero de sus errores y de su eh, ceguera y de su incredulidad para poder aceptar ya una determinación que vino de los Shamaim, que viene del cielo. Se empeñó y se aferró a un puesto en donde lamentablemente vimos hasta dónde bajó, hasta dónde cayó. Y este es el contenido, ¿verdad? De lo que vamos a estar analizando y estudiando en este libro, el Primera de Samuel. Primera de Samuel tiene muchos eh, relatos, muchas circunstancias, muchas situaciones de las cuales nosotros cuando lo estudiamos y lo analizamos vemos cómo este hombre que relató este libro lo relató sin ocultar nada, así como estaba. No importando si era un rey, si era un ungido, si era aún el mismo Shemuel, hablaba directamente de sus situaciones, de sus aflicciones, de sus momentos de gloria, de sus momentos de decisiones correctas, de pensamientos que se dejaron llevar por el sentimiento humano y no por la voluntad del Creador. Así directamente. Y por eso es que este Sefer es uno de los Sefer donde para mí es súper importante estudiarlo porque es el comienzo de la dinastía de los reyes de Israel. Así que espero que podamos aprender juntos sobre la vida de Elcana, de Ana, de Elí, de sus hijos, de Shemuel, de sus hijos, de Shaul y de sus hijos también, de Jonatán y de una de las esposas de David, llamada Mical, y también de David. Espero que juntos podamos aprender y estudiar de este Sefer. Y hasta aquí la introducción de el Sefer Shemuel, primera parte. Shalom, Ubrajá, Lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes. Ay, Tat.